quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema de un versículo que quizás usted ha leído muchas veces. Me refiero al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Este Evangelio está dividido en tres partes. Número uno, la primera parte es hablar de la vida de Jesús, la vida del Señor Jesús. La segunda parte es sobre el ministerio de Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos. Y la tercera y última parte inicia en el versículo 21 del capítulo 16, donde está esta célebre expresión del Señor Jesús diciendo que le era necesario ir a Jerusalén para padecer, para morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí comienza la tercera parte del libro de Mateo, el Evangelio sinóptico, escrito para judíos. Y en esta tercera parte, el Señor Jesús en el versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es mi versión, Reina Valera de 1960. Pero quiero compartir con ustedes otra traducción, la traducción al lenguaje actual, y ella dice así: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Pero hay otras versiones muy interesantes que quisiera compartir con ustedes brevemente. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Dice la Kadosh israelita mesiánica. Entonces Yeshua dijo a sus talmidín: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Y por último quiero leer Nueva Traducción Viviente 2009. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero hay una versión que no es muy popular, porque es una versión un poco fuerte, pero la voy a leer para ustedes, y dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que repudiarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Repudiarse, hermanos. Y aquí, hermanos, no voy a detenerme en explicar todo el versículo. Hermanos, hay mucho por hablar de ese versículo, pero puntualmente, ¿qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo, bajo la gramática griega, es dejar de asociarte con lo malo que tú eres. Negarse a sí mismo significa eso, es dejarte de asociar con el yo, con lo malo que tú eres, para asociarte con Jesús. Tomar la cruz, hermanos, tomar la cruz, hermano, significa que usted va a cargar con las dificultades, los problemas, todo lo que se le presente por seguir a Jesús. Si lo rechaza su familia, si lo abandonan, en fin, todo eso, hermano, significa tomar la cruz. Ahora, hay algo muy literal del versículo, y por eso el Señor Jesús lo mencionó, y Mateo pues decidió colocarlo en su texto, ¿verdad? Aunque esto es un texto que aparece, esta expresión, ¿verdad? Tomar la cruz aparece en varias partes de la Biblia, porque hay una que el Señor Jesús dice: si tú no tomas tu cruz, ¿verdad?, y no me sigues, no eres mi discípulo. Era un asunto literal también, donde el Señor Jesús dice: mira, seguirme a mí significa que en algún momento te pueden crucificar. Y el ejemplo está ahí en Pedro. El apóstol Pedro, ¿verdad?, fue crucificado según la historia. Y él se consideraba tan indigno que pidió que le voltearan la cabeza, o sea, que lo voltearan, que la cabeza quedara hacia abajo. Pero donde yo me quiero enfocar, hermanos, es en la tercera parte que menciona este texto, y es seguir. Ese verbo, ¿verdad? Un verbo, seguir, que del griego viene de la palabra akoluteo,
¿Qué significa esa palabra acoluteo? ¿Verdad? Acoluteo sencillamente, hermano, así significa es que hay un camino trazado por alguien más sabio que yo y que yo debo seguirlo. Y esto es interesante porque el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 6, es un texto muy, pero muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Cuando en la Biblia aparece la palabra camino o caminar, ¿verdad? Usted puede recordar a Noé. Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. Cuando el pensamiento de los escritores coloca camino, o en este caso Mateo dice, ¿verdad?, seguir, es que nosotros debemos seguir a Jesús. O sea, debemos seguir el camino trazado por Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa que usted sabe que tiene que olvidarse de sí mismo, que usted sabe que va a acarrear dificultades y problemas, ¿verdad? Que usted sabe que el único camino es el angosto, es el estrecho, el camino trazado por el Señor Jesús para usted heredar la vida eterna. Y es interesante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo utiliza unas expresiones sumamente maravillosas y fundamentales en algunas de sus cartas, como por ejemplo, en 2 de Corintios 5:17 está este versículo maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa expresión en Cristo es fundamental. Y aquí es donde yo voy a tomar el resto de este tiempo. O sea, ¿qué significa seguir a Jesús? 1 de Corintios 15:22 dice así: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo utiliza esta expresión en Cristo. Esta expresión, mis hermanos, aparece 164 veces en el Nuevo Testamento. O sea, y específicamente, hermanos, o sea, 164 veces el apóstol Pablo utiliza, y en algunos momentos aparece en otras partes de los evangelios, ¿verdad? 164 veces. Es decir, es importante entender. Yo tengo aquí un concepto personal. Yo creo que hay muchos, y usted podrá tener el suyo propio, pero quiero compartir el mío. En Cristo significa que el cristiano es reconocido y siempre está envuelto en la impenetrable atmósfera de Cristo. Es decir, hermanos, que en su casa se debe respirar, aquí hay personas cristianas. En su caminar, en cada campaña a la que usted asiste, en su iglesia, se debe ver que usted vive en Cristo. Y por supuesto, aquí hay un concepto teológico sumamente importante, que es el concepto de personalidad corporizada. Esto ya lo he escuchado varias veces de algunos predicadores, y es importante. Y me tomé la tarea, bueno, ¿qué significa personalidad corporizada? Y le voy a poner un ejemplo antes de ir al terreno bíblico. Cuando, por lo menos los que les gusta el fútbol, el capitán, el que utiliza la banda, ¿verdad? Se coloca la banda, ese capitán representa a su equipo ante, ¿verdad?, el momento de elegir el terreno del juego, o si elige sacar, o si elige cobrar primero los penaltis, en fin. El capitán representa a todo el equipo, y cuando toma el capitán una decisión, el equipo lo que hace es respaldarla. En el contexto bíblico, una personalidad corporizada, Pablo habla demasiado, está inmerso en este tema, ¿verdad? Es que Pablo dice que todos los que hemos decidido seguir a Jesús, Jesús nos representa. Es decir, Jesús representa a muchos, pero no representa a todos. Es decir, Jesús representa a aquellos que le han aceptado, ¿verdad?, a aquellos que han dicho, yo voy a seguir a Jesús, porque como dice el pastor Esteban Bor, Jesús, cuando murió en la cruz, hizo una provisión, dio un regalo. Todos aquellos que quieren ser salvos, ¿verdad?, deciden aceptar el regalo de la salvación, pero hay otros que no aceptan el regalo de la salvación. Hay otros que no lo aceptan. Jesús no representa a esas personas. Porque, hermanos, eso está bíblicamente comprobado. Si yo no sigo a Jesús, ¿cómo Jesús me va a salvar?
Si yo aborrezco a Jesús, ¿cómo me van a salvar? Entonces Pablo dice, los que están en Cristo serán salvos, pero los que están en Adán van a tener, ¿verdad?, terribles consecuencias. Quiero leer nuevamente 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán, mire que Pablo aquí ya está utilizando esta teología, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Así que en Adán todos están muertos, en Cristo todos están vivos. Personalidad corporizada, ese es el concepto teológico que está inmerso en seguir a Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nos sigue dando más pinceladas de esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ahora mire lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Hermanos, la clave de la vida cristiana es vivir en Cristo. Y ustedes y yo entendemos que la perfección del carácter, el proceso de santificación es todos los días. Por confianza, ¿verdad? Si yo le preguntara a mi hermano Smith, ¿verdad?, si él considera que aún le falta muchísimo para asemejarse a Jesús, yo tengo la plena seguridad que en su humildad él me va a decir sí. Y yo, hermanos, con mucha humildad, ¿verdad?, y sé que él lo reconoce así, considero al hermano Smith una persona que, como muchos de ustedes, sabe, ¿verdad?, y ha vivido muchos años este camino cristiano, pero aún sé, y creo que ustedes también me van a decir, hermano, nos falta muchísimo, muchísimo. Y ahí está el secreto. El secreto es, como dice Elena de White en ese maravilloso libro, El Camino a Cristo, es cada mañana decirle, Señor Jesús, tómame como enteramente tuyo. Haz tu obra en mí. O sea, eso me parece a mí maravilloso. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que el cristiano vive en el círculo de Cristo. Significa que sin Cristo el cristiano no puede vivir. En Cristo significa experimentar la atmósfera del cielo. Hermanos, y en esta parte final de esta meditación yo voy a centrarme en un libro. Efesios capítulo 1 es donde el apóstol Pablo utiliza mucho más la expresión en Cristo. Aparece 30 veces. 30 veces aparece esta expresión en Cristo. Y bueno, el contexto rápidamente del apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo, cuando iba a escribir cada carta, Efesios es una carta maravillosa, ¿verdad? Es una carta donde Pablo pues menciona el tema de estar preso por Jesucristo, y el contexto de la carta a Éfeso es un contexto muy lindo, ¿verdad? Es una carta, no, es conflictiva, pero no tanto como la de Gálatas o la de carta a los Corintios. Por ser tan extensa, era porque tenía muchos problemas, una lógica para que tengamos ahí. Por eso se escriben dos cartas, por eso llegan hasta el capítulo 15, por eso son tan extensas, porque había muchos problemas. Pablo tenía muchos problemas con Corinto, pero Éfeso, la carta a los Efesios, ¿verdad?, es una carta, entre comillas, no tan conflictiva. Y Pablo ahonda en decirle, mis queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que vivir en Cristo. ¿Por qué debemos vivir en Cristo? Y aquí es donde está el tema. Capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Pero fíjense que cuando Pablo entra a su salutación, ¿verdad? Omití el versículo 1 y creo que es importante leerlo porque él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. En Cristo. Fíjense que ahí está la frase, en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él es Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos versículos que hemos leído, estos primeros 14 versículos, hay mucho por decir, hermanos. ¿Por qué Pablo utiliza aquí esa expresión en Cristo? Y a mí me emociona porque, hermanos, aquí hay una expresión maravillosa y es con la que yo quiero terminar. Hermanos, en Cristo. Aquí hay una expresión que el apóstol Pablo utiliza, que hemos sido adoptados bajo el pensamiento, bajo el contexto, bajo la historia del Imperio Romano. La adopción es un asunto sumamente importante, importantísimo. La adopción. La palabra adopción aquí básicamente del griego es que hemos sido injertados en la familia divina. Y cuando en el Imperio Romano un esclavo era adoptado, pues recibía el apellido de su amo, recibía todos los beneficios, recibía un estatus y recibía, ¿verdad?, el derecho de tener su nombre escrito en el testamento del que fue su amo. Aquí Pablo está diciendo, queridos hermanos de Efesios, cuando usted ha sido injertado, usted ha sido adoptado en Cristo, usted ya no es un bastardo. Usted ya no tiene que andar adorando a esos dioses que nada son. Usted ahora hace parte de la familia más importante de todo el universo, la familia divina. Usted tiene un padre que es Dios. Usted tiene un hermano, un Dios, un Salvador, que es Jesucristo. Y Él, como ha sido, ¿verdad?, exaltado por el Padre, en Cristo tenemos nosotros esa posibilidad de ser adoptados. Ahora Él le va a dar a usted toda la promesa que tiene para nosotros. Y por eso en el versículo finales se menciona que nos ha dado su Espíritu. Hermanos, si usted es como yo, que no tiene casa, ¿verdad?, bienes materiales en abundancia. Bueno, yo creo que aquí no sé cuántos tendrán, 10, 4, 5 fincas, ¿verdad? Gloria a Dios si se tiene. Pero hermanos, esto es un versículo que a mí, este es un tema que a mí me fascina, porque yo soy hijo del Rey como usted. Pero para ser hijo del Rey usted debe seguir a Jesús. Usted debe vivir en Cristo. Usted debe vivir en Cristo, hermanos. Por favor, que el orgullo, que el creerme más que otro, me lleve a pisotear a otro que es igual a mí delante de los ojos del Padre. Todos estamos en Cristo. Todos debemos vivir en Cristo. Que Dios nos ayude
para que podamos reconocer esta linda bendición de haber sido adoptados por el Padre, ¿verdad? Y que debemos vivir en Cristo Jesús.